Hola chicos de ciclo 4, el día de hoy vamos a hacer un taller de operaciones algebraicas que nos va a permitir repasar y digamos que resolver todas las dudas que tengan de lo que hemos visto en clase, que es suma, resta, multiplicación y división de expresiones algebraicas. ¿Listo? En este video voy a realizar algunos de los ejercicios que están en el taller para que sepan cómo los deben hacer. Entonces, el primer punto no lo voy a explicar porque en clase vimos bastante de cómo pasar de una expresión escrita algebraica a un números algebraicos, ¿listo? Entonces, si tomaron sus apuntes muy juiciosos en clase, pueden hacer ese primer punto sin ningún problema, ¿listo? Voy a centrarme en el segundo punto, en el punto A, para que vean cómo se hace el resto de ejercicios que están planteados para ese segundo punto, ¿listo? Entonces nos dice el punto A, de la suma de 5x a la 2 menos 8x a la 2 y 7x a la 2, noten que como dice de la suma, entonces por eso los estoy sumando, ¿no? Dice restar la suma de 6x a la 2 más x a la 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero van a escribirlo de esta manera, cada uno de los puntos, para saber qué es lo que deben hacer. Y luego van a resolver la primera parte, resolver la segunda y los resultados los van a restar. Vamos a hacerlo. ¿Cómo nos quedaría esta suma? Recuerden que en suma y resta no nos fijamos tanto en las letras, sino en los números. Si tienen letras iguales, entonces simplemente se suman o se restan como si fueran números normales. En este caso, este es igual, los tres son iguales, tienen el mismo x a la 2, así que se pueden operar entre ellos. Entonces hagámoslo, 5 menos 8 sería menos 3, ¿cierto? Y ahora más 7x a la 2. Entonces noten que primero solucioné estos dos y ahora voy a hacerlo con el tercero. Menos 3 más 7, 5x a la 2. Ojo aquí con los signos. Recuerden que trabajamos el tema de los signos. Por ejemplo, aquí, ¿por qué da positivo? Porque es como si yo tuviera una deuda de 3 y tengo 7 monedas. Entonces, una deuda de 3 monedas y tengo 7, pues me van a quedar 5. Acá, por ejemplo, tengo 5 manzanas, pero debo 8, entonces me queda una deuda de 3. Ojo con los signos porque eso cambia muchísimo el resultado. Entonces, este ya nos dio esta respuesta. Ahora acá. 6, como este es igual a x a la 2 y x a la 2, entonces vamos a hacer la operación de los números. 6 más 1, recuerden que este es como si tuviera 1, entonces sería 7x a la 2. ¿Qué nos faltaría? Hacer la resta. Entonces, como este es igual, se hace la operación de los números. 5 menos 7, tengo 5 manzanas y tengo una deuda de 7, entonces me queda una deuda de 2 manzanas o 2x a la 2 y esta sería la respuesta. Esto es lo que tienen que hacer en todos los puntos que corresponden al punto número 2. Bueno, en este punto, en el punto C del punto 2, voy a explicar una cosa, de pronto si se les olvidó cómo es que se suman decimales, ¿listo? Entonces, esta es la operación que debemos hacer. Ustedes la leen, dice de la suma de este con este con este, se le resta la suma de este con este con este. Voy a ayudarles con la primera parte para recordarles cómo se suman estos números. Entonces, empezamos fácil porque sabemos que como tienen el m a la 3 todos, entonces simplemente tenemos que operar, son los números. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo así. Entonces recuerden que esta suma de decimales se organizan de esta manera, con la coma organizados, 0,75, la coma tiene que ir en la misma línea, esto es menos, y vamos a hacer la operación. Entonces, 5 más 5, 10, menos 0, aquí es como si hubiera un 0. 5 más 5, 10 menos 0, pues 10, entonces va 1. 1 más 2, 3, más 7, 10, menos, ojo el menos, 10 menos 2, 8. La coma se pone
0 más 0, 0, menos 1, 0 menos 1, menos 1. ¿Listo? Entonces esta sería la respuesta de esta primera expresión. Lo mismo hace con este. Entonces, por ejemplo, 1,4 menos 0,8, 2,1. ¿Qué es lo importante aquí en suma y resta de decimales? Que deben organizarlo de tal manera que las comas queden en fila. ¿Listo? Hagan este resultado, aquí les tiene que dar un resultado y tienen que restarlo con este. ¿Listo? Vamos a hacer ahora el punto E del segundo punto para recordar lo que tiene que ver con suma y resta de fracciones. ¿Listo? Entonces así quedaría el ejercicio ya escrito. Entonces dice que la suma de estos menos la suma de estos números de acá. Entonces voy a trabajar con estos para que ustedes hagan este. Entonces primero hagamos la suma de este con este. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me di cuenta que tanto a la 4, a la 4 están los 3, por eso podemos hacer la operación de los números. Entonces aquí, sacando este 1 sobre 3 y menos 7 sobre 3 y haciendo la operación, es fácil porque notamos que en este caso el denominador es igual. Entonces, ¿cómo hacemos resta o suma? Sería igual en el caso de la suma de fracciones que tienen el denominador igual. Entonces es fácil, dejamos el mismo denominador, que sería en este caso 3, y hacemos la operación con los de arriba. Entonces 1 menos 7 sería menos 6. ¿Listo? Entonces esta sería la solución del primero. Ahora vamos a hacer con el tercero. Entonces menos 6 sobre 3 menos, ¿por qué menos? Porque más por menos, menos 5 sobre 3. Igual, fácil, porque como tenemos el mismo denominador, se deja igual y se hace la operación con los de arriba. Menos 6, menos 5. Tengo una deuda de menos 6 y tengo otra deuda de 5, entonces nos quedaría una deuda más grande de menos 11. ¿Listo? Entonces esta sería la respuesta por este lado. Entonces sería menos 11 sobre 3 a la 4. Ahorita sí haríamos menos y tendrían ustedes que resolver acá. Aquí, no sé exactamente el número, no lo he hecho, pero nos va a quedar sobre 5 a la 4. Entonces aquí cuando vayan a hacer esta resta hay algo diferente y es que ya no van a quedar los mismos denominadores. Entonces, ¿cómo se hace? A este lado voy a hacer un ejercicio aparte para que puedan hacer esta resta con denominadores que no son iguales. Entonces, cuando no son iguales, lo que tenemos que hacer es, hacemos una línea larga, hacemos la multiplicación 3 por 2, 6. Y hacemos en cruz, ¿no? Entonces, 3 por 2, entonces 3 por 2, 6, más, y ahora 3 por 4, 12. Entonces 6 más 12 sería 18 sobre 6. Entonces cuando no son iguales se multiplican para dejar en la parte de abajo y se multiplica en cruz. ¿Listo? Ojo que aquí si es necesario toca simplificar, ¿no? En este ejemplo que yo puse hay que simplificar, entonces sacarle la mitad, 18, 9, a 6, 3 y de 9, 9, 3, entonces quedaría 3 sobre 1 o 3. ¿Listo? Esto en el caso de que haya que simplificar, pero sobre todo recuerden hacer suma o resta. Esto es exactamente igual al caso de que fuera una resta entre dos fracciones. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, ya pueden hacer esta parte de acá y el punto número F. ¿Listo? Ok, entonces si de pronto llegaran a terminar ese punto, vamos a solucionar el número 3. Dice, si desea enmallar el terreno que muestra la figura, ¿cuántos metros de malla se deben comprar si X es igual a 25 metros? Entonces, ¿qué se hace en este tipo de ejercicios? Primero, nos dicen que debemos enmallar el terreno. Aquí les volví a escribir los números por si de pronto ahí en la imagen no se ven claro, ¿listo? Nos dice que enmallar, o sea, en otras palabras, necesitamos saber cuánto mide el perímetro de la figura. Recuerden que para hallar el perímetro de cualquier figura geométrica es la suma de todos los lados. Por lo tanto, el perímetro
o sea, la distancia de todos los lados quedaría así. Así quedaría la suma de todos los lados del terreno para poder saber cuánta malla se necesita. Aquí ustedes lo van a hacer, como vemos que todos tienen el X, entonces va a ser simplemente sumar los números, ¿listo? Al final les va a dar una respuesta, un número X. Pero nos dice el ejercicio que X es igual a 25, entonces al final, para poder saber cuál es la respuesta, entonces la respuesta sería este número que les dé, que es la suma de todos los números de acá del perímetro, porque esto es como si fuera por, entonces ya no vamos a escribir X, sino vamos a escribir 25, ¿cierto? Porque nos dicen que X es igual a 25 metros de malla. Entonces este número que les dé por 25 y les va a la respuesta. ¿Y qué es la respuesta? Nos dicen que es los metros de malla, entonces nos tiene que dar un número en metros, ¿listo? Esto es importante porque ustedes me pueden decir, por ejemplo, este no es el número, ¿no? Simplemente les estoy dando como el ejemplo para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, les dio 1, 2, 2. Entonces, si lo dejan solo 2, pues eso no es respuesta porque nos están pidiendo es que cuántos metros de malla. Entonces ustedes no dicen a una tienda, voy a ir a comprar 2 de malla. No, tienen que comprar 2 metros, ¿cierto? Entonces la respuesta la tienen que dar en metros. Entonces aquí básicamente es hacer esta suma y luego multiplicar por 25 porque nos dice que X es igual a 25. Entonces ojo aquí con los datos, aquí se los dejé más claritos por si en la imagen no se ve claro.